Señores, qué bueno es compartir en familia. Saludamos a la hermana María. Vamos a tener una porción ahora en el libro de Juan capítulo 4, del verso 46 al 54. Juan capítulo 4, del 46 al 54, la clase se titula La palabra sana. La palabra sana. Sana en dos sentidos. En el sentido, si es la palabra de Dios, que es una palabra sana. Pero al pronunciarla, al predicarla, al decirla, la palabra de Dios sana. Gloria a Dios. Y óiganme. No le dé pena nada. 4, del 46 al 54. ¿Oyeron? No le dé pena nada. Usted me oye, hermana Josefa. Me oye. Me oye. Vamos a estar orando por usted ahorita. La palabra de Dios sana. Saludamos al hermano Luis que acaba de entrar con un nuevo look. Lo felicitamos. Eso indica que estamos en conquista. Gloria a Dios. Cuando salimos a pescar, tiramos la atarraya o tiramos el anzuelo, pero estamos en pesca. Óigame, no le dé pena nada. ¿Oyeron? Porque cuando usted dice, ay, qué pena tengo por tal cosa, ya usted no hizo nada. Cuando usted entonces se ocupa porque está pasando algo, usted resuelve, usted marcha. Pero cuando usted dice, qué pena, ya usted resolvió. Cuando decir qué pena, ya usted no va a hacer más nada. No nos dé pena, sino vamos a resolver. Leemos la palabra para la gloria y la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Libro de Juan, capítulo 4, del 46 al 54. Y dice así la palabra de Dios. Fue pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó aquel que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a él y le rogó que descendiera y sanara a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no veis señales y prodigios, ¿no creeréis? El oficial del rey dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: vete, tu hijo vive. El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirlo y le informaron diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a mejorar. Le dijeron: ayer a la hora 7 se le pasó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Óigame, qué maravilloso es creer. Tenemos un ejemplo, el ejemplo de Tomás,
que siendo aún discípulo de Jesús, reclamó ver para creer. Reclamó ver para creer. Y este ejemplo que nos dan, este trabajador del imperio fue y dejó su familia y se marchó a 16 millas de distancia. 16 millas de distancia son 25.6 kilómetros. Porque una milla tiene 1.6 kilómetros, ingeniero. Entonces, eso quiere decir que en ese hombre ya había fe. Ya había fe y él puso la fe en práctica al marcharse, dejar su hijo moribundo e ir donde Jesús y clamarle a él: ven que mi hijo muere. Jesús le dijo: vete que ya él vive. Y él se fue. O sea, él se fue. Él creyó. Y al creer, él se fue confiado. Y antes de llegar a la casa le dijeron: tu hijo vive, está sanando, la fiebre se le quitó. ¿Y a qué hora fue? A la hora séptima. Y relacionó cuando Jesús le dijo y a la hora que empezó a sanar. Y su fe aún se aumentó. Y dice que creyeron él y su familia. Los milagros son maravillosos. Tenemos que buscar a Jesús. Ahora, a medida que buscamos de Jesús y suceden los milagros, son señales que nos empujan a dar testimonio. Pero son señales que nos empujan a crecer en la fe, a crecer en lo espiritual. Que no busquemos a Jesús solamente por las señales, por los milagros, por las obras. No. Ahora, a medida que eso sucede, nuestra fe tiende a crecer. Porque no podemos quedarnos como cuando entregamos nuestra vida a Jesús, que éramos niños en la fe. Debemos de ir creciendo. Cada día, Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe, porque a medida que nuestra fe aumenta, yo voy a ver las señales, yo voy a ver los milagros, lo voy a vivir y lo voy a predicar. La fe basada solamente en milagros no es una fe que persevere y crezca, no. La fe puede comenzar a crecer con los milagros, pero como bien vemos en el Evangelio de Juan, estos son solo signos que nos dirigen a Jesús. Cuando decimos estos son signos, estos son señales que nos dirigen a Jesús. Cada vez que nosotros vemos un milagro, cada vez que nosotros vemos una señal, estamos viendo un camino que nos dirige a Jesús. Estamos viendo un camino abierto para que nuestra fe crezca. Y al crecer nuestra fe, yo voy a amar a los demás. Jesús es amor. Jesús vino y padeció por nosotros, pagó por nuestros pecados sin haber pecado nunca y sin pecar jamás. Pero Él es amor. Ahora, al nosotros creer en Jesús, nuestro amor hacia los demás crece. Y a medida que vemos señales, a medida que hay milagros ocurriendo en nosotros, ocurriendo a nuestro alrededor, nuestra fe crece. Nuestro empuje hacia ir a Jesús crece y nuestra necesidad se aumenta de predicar el Evangelio. Debemos sentir necesidad de predicar el Evangelio, de llevar el Evangelio para que más personas disfruten lo que nosotros estamos disfrutando, el creer. El fin
no son los milagros en sí mismos, sino conocer a Jesús y creer en Él. Los milagros son buenos. Pero ese milagro que vimos con Lucrecia, un milagro potentoso, pero ese no es el fin. El fin es Jesús. Por eso Jesús es mucho más que alguien que hace milagros. Jesús es el Hijo de Dios que vino a traer salvación integral y completa al ser humano y a toda la creación. Jesús obró milagro. Jesús encargó a su discípulo ir y hacer milagro, ir y hacer discípulos, ir y predicar la palabra. Cada vez que ellos hacían uno de esos mandatos, estaban allanando el camino para que más personas vengan a Cristo. Y nosotros debemos de disfrutar, debemos de sentir gozo cuando obedecemos a Jesús. Cuando vemos su obra realizada, nosotros debemos sentir gozo, debemos de sentir victoria y por ende debemos de ser de las personas que llevamos el evangelio para que sucedan los milagros. Los milagros son importantes, importantísimos, pero nuestra fe no puede depender de milagros. ¿Oyeron? Los milagros son importantes, son necesarios, pero nuestra fe, hermana Melania, no puede depender de los milagros. Óigame, Jesús predicó el evangelio. Jesús hizo obra y maravilla. Jesús hizo muchos milagros. Era importante, pero no era lo fundamental. Lo fundamental era que la gente viniera a Jesús. A medida que nosotros venimos a Jesús, nos convertimos en un canal de bendición. A medida que usted recibe un milagro, usted recibe una bendición. Pero si ese milagro se quedó ahí ya. Pero cuando nosotros venimos a Jesús y creemos en Jesús y crecemos en la fe en Jesús, se va a propagar el evangelio. Vamos a predicar la palabra que sana, la palabra que tiene poder, la palabra que liberta, la palabra que transforma. Pero eso es solamente si nosotros venimos a Jesús. El milagro es bueno, el milagro es necesario, pero no es lo indispensable. Lo indispensable es Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret. Y por eso nosotros cada día más debemos de escudriñar las Escrituras, entender la necesidad de ir a Jesús, entender la necesidad de conocer de Jesús cada día más. A medida que conocemos de Jesús cada día más, el milagro va a fluir, el milagro va a suceder y voy a tener autoridad, voy a tener fuerza, voy a tener libertad para decirle al hermano, al amigo, al vecino, al compañero de trabajo: Cristo te ama. Cristo pagó por ti en la cruz, pero eso tenemos que vivirlo. Tenemos que tener esa experiencia personal con Jesús. A medida que tenemos esa experiencia, cuando le digamos a la persona Cristo te ama, va la unción y lo cubre. Dios te bendiga, va la unción y lo cubre. Pero eso debe de estar en nosotros. Debemos de vivirlo. Debemos de compartirlo. A medida que nosotros creemos en la palabra, creemos en Jesús, vivimos las promesas de Jesús, la palabra va a gobernar, va a reinar y va a fluir a través que yo le diga a Josefa: Josefa, Cristo te ama.
la palabra va a fluir. Nosotros hemos tenido experiencia que a veces el milagro está hecho, pero no creemos. Nosotros debemos de creer, no debemos de imitar a Tomás, que creyó porque vio. Dios transforma nuestras vidas. Dios rompe las cadenas que el mundo nos había atado al cuello. Pero nosotros debemos de creerlo, de que Dios pagó por nosotros en la cruz. Debemos de creerlo, de que Él nos liberó, de que Él nos hizo salvos. Debemos de creerlo, porque si no creemos que somos salvos, ¿cómo predicamos el evangelio que liberta? Debemos de creer, debemos de creer. Las promesas del Señor mías son. Si Él dice que si tú crees, van a ser salvos tú y tu familia, debemos de creerlo. Aunque el hijo patalee, aunque el cónyuge patalee, aunque al que yo le predique se me aleje, yo debo de creerle a Dios. Yo debo de creerle a Dios. A medida de que yo le crea, voy a poner en práctica la fe. Y a medida que yo ponga en práctica la fe, me voy a fortalecer espiritualmente. La fe hay que ejercitarla. Yo veo que la hermana Altagracia Santana va al gimnasio. ¿Cuántas veces usted va al gimnasio a la semana? Todos los días. Marilyn y yo hacemos ejercicio en la semana prácticamente todos los días, de lunes a viernes. O sea, nos estamos ejercitando para estar mejor físicamente, pero a medida que usted está mejor físicamente, usted cree que puede. Hay juventud que no hacen nada y su mente creen que no pueden. La cama lo vence, el plato de comida lo vence, pero a medida que nosotros nos ejercitamos, creemos que podemos. Así mismo es la fe. La fe hay que ponerla en práctica. La fe hay que ejercitarla para que yo, cuando diga Cristo te ama, yo lo diga creyendo. Dios te bendice, yo lo diga creyendo. Y yo lo diga creyendo y queriendo que así sea. Porque la duda no es de Dios. El que nosotros le digamos por costumbre, Cristo te ama, chatán. Pero no lo digamos sintiéndolo. Óigame, eso es doloroso. Nosotros debemos de sentirlo, debemos de vivirlo, porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios sana. Y por eso debemos de predicarla. Por eso debemos de vivirla. Cada día, donde quiera que estemos, debemos de usar la palabra de Dios para hacer bendición. A medida que somos bendición, la bendición llega a nosotros. ¿Oyeron? A medida que usted quiere el bien para el hermano o el vecino, primero llegó a usted. Porque usted va a hablar, va a querer lo que gobierna su corazón. Y nosotros no podemos permitir que en nuestro corazón gobierne nada malo, porque eso va a salir. ¿Oyeron? Lo que nosotros tenemos aquí, por eso Jesús, en su caminar, en su ministerio de 3 años y medio, Él dijo que lo que entra por la boca no contamina ni hace daño. Porque los judíos tenían una serie de parámetros, que esto hace daño, que esto. No. Lo que hace daño es lo que sale del corazón, porque ya lo que sale del corazón gobierna su vida. Gobierna su vida. Altagracia, si usted se da unas alturas de
de plátano con locro, aguacate y huevo, a las 3 horas, ¿dónde va eso? Al sanitario. No hay problema. Pero a medida que usted permite que entre algo malo en su corazón, eso va a salir y eso va a gobernar. No permita que nada, no permita que raíces de amargura, no permita que palabras malas ni deshonestas entren y gobiernen. Usted no puede evitar escucharla. Donde quiera la dice, usted la escucha porque gracias a Dios usted oye. Como vamos a orar ahorita por Josefa para que oiga. Pero que esas palabras no gobiernen. Gobierne el amor de Dios, gobierne la palabra de Dios, que esa trae vida y vida en abundancia.